Ahora sí, muy buenos días a todos y todas. Como decía previamente, les damos la bienvenida a todos y todas ustedes que están participando y han tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy en esta jornada de formato híbrido. Mi nombre es Gonzalo Villegas, soy el director del programa de gestión pública de CIPEC y voy a hacer un pequeño prólogo o introducción acá con Eduardo, Diego y también de los colegas de CERIAC, que son las que llevamos a cabo el relevamiento y que estamos en la de hoy, y a partir de ello después hacer un formato bien conversatorio con las y los funcionarios públicos de las provincias que participaron, que formaron parte de esta muestra, para luego sí, en un tercer bloque, en una tercera instancia, abrir espacio a comentarios, a preguntas, Eduardo. Bueno, buenos días a todas y todos. Para nosotros, como organización intermedia de la Fundación de Investigación Económica, es un honor haber participado, que nos hayan invitado a participar en esta encuesta y trabajar con ustedes, muy particularmente a las 5 provincias involucradas. Es un honor también estar en sincronía y hacer el trabajo de energía con el CIPEC, con el CERIAC y con el MED. Y bueno, solamente decir que esto es el principio de una serie de trabajos que hemos planificado hacer y espero que todos ustedes apoyen. Muchas gracias. Gracias, Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Eduardo. Este proyecto que estamos presentando hoy habla mucho de nosotros, habla mucho de la UMEC, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Como siempre decimos, es la primera universidad en América Latina impulsada por una organización sindical, el Sindicato de Trabajadores Encargados de y hoy por más de 70 organizaciones sindicales. Se habla mucho, en primer lugar, por algo que comentaba recién Eduardo, que tiene que ver con la colaboración, algo colaborativo, con organizaciones amigas, como CIPEC, CERIAC, EIMACEN, y también algo colaborativo con provincias y con el mundo de la gestión pública en particular. También habla mucho de nosotros porque un eje central de la universidad en cuanto a su línea de investigación tiene que ver con las transformaciones que se están generando en el mundo del trabajo. Tenemos en la universidad un centro de innovación para trabajadores, que es un centro con CIPEC, de doble dependencia, un MEC con ICET, con participación de organizaciones sindicales que tiene como eje central el estudio de las transformaciones en el mundo del trabajo, que como bien sabemos está muy impulsado por el veloz e intenso cambio de la tecnología. Y en particular, como siempre decimos, tenemos la sensación que nuestra forma de pensar las organizaciones ha cambiado mucho menos que la realidad. Y este tipo de trabajos, de alguna manera, van en esa dirección, a aportar evidencia empírica para tratar de capturar las transformaciones que se están generando en el mundo del trabajo a partir del veloz e intenso desarrollo de las tecnologías digitales que se vio acelerado en el marco de la pandemia que nos encontró a todos allá por marzo del 2020 en un contexto de agenda cargada y sobrecargada de urgencias, de tensiones. Yo simplemente no quiero spoilear el trabajo que vamos a estar presentando, pero me parece que todo el esfuerzo que hicieron millones de trabajadores estatales es necesario ponerlo en valor. El hecho de que hayamos encontrado, a modo de evidencia empírica, que más del 70% de los directivos, porque nuestro foco estuvo puesto en los directivos, hace una mirada, o tiene una mirada relativamente positiva de esta experiencia del trabajo remoto de emergencia, trabajo remoto en un contexto crítico e inédito, en el cual nos hemos visto todos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, merece, como decía anteriormente, una reflexión y en ese sentido que nosotros
hemos estado trabajando. Todos los desafíos sí que conocemos en materia de superposición de las tareas de cuidado y las tareas domésticas con el mundo del trabajo en casa, con todo el desafío vinculado a la problemática de la desconexión digital, o de la no desconexión digital, con propios, baja capacitación digital, porque nos parece que vale la pena poner. Acá dejo, agradezco por supuesto la invitación, ser parte, y esperemos que, como también decía Eduardo, que sea parte de la línea de investigación que recorramos juntos. Muchas gracias, Diego. Estábamos recibiendo algunos comentarios por el chat que en algunos casos no se escuchaban muy bien. Quizás eso es parte también de las circunstancias y de las características de la nueva era, ¿no? A veces la cuestión de conectividad, luego también hay ciertas dificultades con la infraestructura tecnológica disponible. Esperemos resolver lo más pronto posible si es que algunos tengan algún inconveniente técnico de seguido. Tenemos muchas personas participando de diferentes puntos del país. La gente de Río Negro, de las virtuales. Para no extendernos mucho más, el propósito ahora del encuentro es dar la palabra a María Blanca, analista del programa de gestión pública de CIPEC, que nos va a presentar de manera muy breve, muy resumida y muy concisa algunos de los principales resultados que hallamos, que encontramos en esta reglamento que estamos teniendo en cuenta como antecedente que en el año 2020, la pandemia, habíamos hecho un relevamiento de características similares, pero enfocado en la administración pública central. El público nacional, el propósito del relevamiento del año pasado fue analizar y mirar un poco el impacto y los resultados del trabajo remoto y de los formatos híbridos en las administraciones públicas provinciales, y para eso relevamos 5 regiones geográficas, y para eso María Blanca nos va a compartir algunos resultados preliminares, y luego sí vamos a pasar a escuchar la palabra de los y las funcionarias públicas. Vale, por favor. Dale, quiero chequear que se comparta el PowerPoint. Sí. Buenísimo. Bueno, como decían acá, desde la palabra, nosotros hicimos el año pasado una encuesta que tenía como objetivo central ver cómo se habían adaptado las administraciones públicas provinciales a la pandemia. Y esto venía como parte de una secuela de una encuesta que habíamos hecho el año anterior, que es la administración pública central. El objetivo de esta encuesta era justamente relevar la forma de esa adaptación, centralmente tratar de recuperar la heterogeneidad del país, ¿no? Como ir también a ver cómo se habían adaptado a la necesidad de llevar formatos híbridos de trabajo en diferentes partes del país, sabiendo que la pandemia no había impactado de igual manera en todas las provincias, y también que posiblemente no todas las provincias habían salido del mismo punto de partida, digamos, no es que llegó a una realidad homogénea esta situación. En ese sentido, nosotros hicimos una encuesta que acá la idea de esta introducción al conversatorio es mostrar quizás los resultados centrales y también plantear los resultados como punto de inicio de un debate, de un enriquecimiento que tenga que ver con la participación también acá de las personas que efectivamente llevan el trabajo de la pandemia en las provincias, y también acá la participación de sindicatos que pueden dar su opinión o sus también vivencias durante todo este tiempo de trabajo remoto. Nosotros, bueno, la encuesta la llevamos a cabo este conjunto de organizaciones, acá de todas, y acá les presento más que nada las 4 dimensiones de análisis que nos planteamos como líneas de relevamiento. En primer lugar, nos interesó ver cómo había sido la adaptación de la infraestructura tecnológica. En segundo lugar, la adaptación de la normativa, entiendo que justamente por este tema de que la pandemia pasó de forma diferencial en cada una de las provincias, la normativa llevada adelante de una medida de restricción o liberación de la circulación pública había sido también diferente. También nos interesó relevar quizás esta dimensión en la que tiene el nombre más debatido, en el ámbito personal, en el ámbito doméstico, o la adaptación, digamos, del trabajo a la vida cotidiana de los agentes públicos. Y una cuarta dimensión que nos centramos principalmente en las personas que tenían a cargo personas, o sea, que dirigían equipos de trabajo, en un punto como para focalizar ese tipo de tareas. Acá les vamos a mostrar entonces quizás un gráfico por dimensión, y la idea es como
abrir justamente estos datos para propiciar el debate en cada uno de estos 4 aspectos principales. Vamos a la primera. ¿Más lento? Bien. Se me escucha bien igual, ¿no? Estoy fijando. Acá se pero es difícil porque hay que manejar pero vamos bien. Bueno, la primera dimensión entonces es la infraestructura tecnológica. Esta dimensión tuvo como foco central ver cómo fue esa adaptación en términos de componentes de trabajo, es decir, los dispositivos que se usaron, teléfono celular, computadora, etcétera, para realizar trabajo remoto, y también los diferentes sistemas que se usaron para llevar adelante el trabajo remoto. En dispositivos encontramos este gráfico que lo que nos muestra es que básicamente el teléfono móvil y la computadora portátil personal fueron los dos elementos más utilizados durante el trabajo remoto. Eso nos da cuenta de que en cierto punto la adaptación en todas las provincias, porque los resultados son prácticamente homogéneos en las 5 provincias, fue de forma reactiva, es decir, cada uno de los agentes públicos tuvo que adaptarse al trabajo de la manera que tenía a mano y eso inherentemente derivó en los dispositivos personales. Y quizás vemos un poco uso de los teléfonos o computadoras que se podían proveer desde el trabajo. En esta dimensión lo que sí nos llamó la atención es que los componentes del trabajo, y eso vamos con los sistemas que se usaron para trabajar, ya sea el mail, el grupo de WhatsApp, los sistemas de gestión, sí mostraron diferencias en todas las provincias. Si bien el mail institucional, el mail personal es una de las herramientas más utilizados, vemos que, por ejemplo, en Mendoza llamó la atención el alto uso del sistema de gestión electrónica de expedientes, que no llama tanto la atención en otras provincias. Y esto nos habla principalmente, quizás, es una de las hipótesis que tenemos, y ahora se puede enriquecer de las provincias. Nos llamó la atención justamente porque nos puede hablar quizás de diferentes puntos de partida, ¿no? Entonces, si había una provincia que venía trabajando con un determinado sistema, la adaptación al trabajo remoto a partir de ese sistema fue más sencilla. Pasamos al segundo gráfico. Como les decía acá, en la dimensión de normativa, lo que intentamos de relevar es cómo fue cambiando la normativa en términos de circulación y restricción de justamente poder realizar el trabajo desde la oficina. Lo que vimos es que una clara evolución en términos de cuando se pasaba de ASCO a DISCO a los levantamientos de la restricción de la circulación en relación a la presencialidad. Lo que vimos es que al principio de la pandemia sorprenden los niveles de presencialidad, porque efectivamente no fueron tan bajos como esperábamos, quizás tuvimos un 40% de presencialidad, pero también altos niveles de trabajo híbrido remoto, cosa que a medida que fueron avanzando las limitaciones de la de circulación, se va acompasando. Suben los niveles de presencialidad y bajan los niveles de trabajo remoto, aunque se mantienen en cierto punto más altos siempre los niveles de trabajo híbrido, es decir, esta combinación entre la presencialidad y el trabajo en los hogares. Lo interesante acá es que nosotros nos centramos también principalmente en las personas que tenían trabajadores a cargo y los niveles de presencialidad subieron. Es decir, vemos que quizás las personas que tenían que llevar a cabo tareas de coordinación de equipos vieron más dificultad quizás el trabajo desde el hogar que desde la presencialidad. Vamos a la siguiente. Bueno, la tercera normativa que relevamos es esta que les decía que tiene un nombre más rápido, pero que se podría decir del ámbito doméstico personal. En esta dimensión quizás lo que hallamos más interesante tiene que ver con en materia de cuidado y mantenimiento del hogar y la dificultad de encontrar a los agentes públicos para compatibilizar los dos ámbitos, digamos, el ámbito laboral y el ámbito del cuidado y mantenimiento del hogar. Lo que vimos es que el aspecto más rescatado como dificultad para llevar el trabajo remoto como forma de trabajo tenía que ver con la dificultad de compatibilizarlo con las tareas del hogar. Y el segundo hallazgo que encontramos es que las tareas del hogar estaban principalmente focalizadas en las mujeres. Las mujeres se consideran las principales cuidadoras del hogar con el 80% y en este caso solo el 40% de los varones se reconocieron a ellos mismos como principales cuidadores y mantenedores del hogar. Y acá en los gráficos lo que se puede ver también es que, nos explico brevemente, pero acá lo que hicimos fue preguntarles cuántas horas dedicaban al cuidado. Lo que vimos es que la distribución por género claramente muestra que las mujeres dedican más horas al cuidado que los varones, pero lo interesante es que en el caso del mantenimiento del hogar la brecha es más grande.
Es decir, se vio que las mujeres dedican más horas que los varones en términos de mantenimiento del hogar. Y quizás el cuidado, esa brecha no era tan grande. Esto quizás no lo dije, me parece interesante, esta distinción entre cuidado y mantenimiento tiene que ver con un poco tratar de complejizar lo que implica las tareas del hogar y no solo reducirlas al cuidado, y también hacer una invitación a pensar, ¿no?, la dificultad que implica pensar soluciones para esta disparidad o esta distinción de las tareas dentro del hogar. No es lo mismo pensar tareas, una solución para el cuidado, para el mantenimiento del hogar, y quizás el foco central que queremos darle, bueno, claramente escuchar a las provincias, supongo que este es un tema que debe haber salido al debate y a la discusión internamente en cada una de las provincias, y nos parece súper interesante recuperar esa visión, y también siento que reactualiza la necesidad de pensar el trabajo en general en relación a las tareas que llevan mantenimiento del hogar. Y vamos a la última invención. Y quizás esta es la pregunta abierta más interesante que se plantea, que tiene que ver con la cuarta normal, con la cuarta dimensión. Esta dimensión solamente relevamos las personas que tenían trabajadores a cargo normalmente, es decir, coordinaban grupos de trabajo, y le preguntamos a los y las agentes públicos si consideraban que ciertas herramientas presentes en el trabajo híbrido podían, herramientas, pensémoslo como cosas que medio de forma reactiva tuvieron que incorporar a su trabajo cotidiano a partir de la pandemia, y que pensaban que quizás se podía mantener una vez que termine la pandemia. No me gusta hablar de que termine la pandemia igual porque ahora no se sabe muy bien cuándo termina, pero así como ahora que quizás aumentaron muchísimo los niveles de presencialidad, les contaba, bueno, piensan que alguna de estas herramientas se puede llegar a mantener en el tiempo, y sorprendentemente más del 70% de las personas encuestadas dijeron que sí, o que parcialmente. Esto me parece que es un dato súper interesante, porque más allá del relevamiento nos implica, bueno, tenemos de contexto, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas, esos elementos que se incorporaron durante la pandemia y que quizás las administraciones públicas ven que pueden ser herramientas que se sigan utilizando una vez que termine la pandemia o se vuelva a la presencialidad? Que es básicamente nuestro presente hoy y que quizás lo que nos impulsa a tener muchas ganas de escuchar, bueno, cuál es la realidad hoy de las provincias que encontramos en este relevamiento. Así que creo que acá se termina. Impecable, Amalia, con el tiempo, muchas gracias. La exposición. La idea ahora es en esta segunda parte, en el segundo bloque de este encuentro híbrido, darle lugar a las y los funcionarios públicos, que han sido los verdaderos protagonistas, ¿no? Entonces, les puedo pedir disculpas, pero voy a tener que girar la cabeza para ver quiénes están allí presentes. La veo a Mariana Lima de Mendoza, que nos gusta saludarla, la veo a Mariana Dolce de Chaco, veo el Zoom de la Secretaría de la Función Pública, que asumo que eso debe ser pionero, también me da bienvenida. Esas son algunas de las personas que estoy viendo, y tenemos más de, allá la veo a Lucre Candón, también de Tres Ríos, gracias por estar allí. Tenemos más de 90 personas casi participando online, entonces es muy dificultoso poder observar a todos y cada uno de ustedes, pero me gustaría, o nos gustaría, darle, como les decía, la palabra a las provincias. Y para eso también, quizás un punto que no habíamos mencionado, y ahora sí vale la pena, el despliegue de la muestra desde el punto de vista metodológico para nosotros también así. Dicen que en esta muestra están representadas las 5 regiones geográficas del país, pero también que hay administraciones gubernamentales de diferentes colores políticos partidarios, con diferentes capacidades estatales instaladas previa a la defensa. Me gustaría quizás, comenzando del sur hacia el norte e intercalándolo, me gustaría quizás escuchar a los y las funcionarias públicas de la provincia de Río, si están de acuerdo. Abrimos un espacio de al menos 5 o 7 minutos para empezar a compartir una primera impresión, porque luego vamos a ir a una segunda ronda de consultas. Pero lo interesante quizás para nosotros en este punto era consultarles a los y las funcionarias públicas de Río Negro, la Secretaría de Función Pública, ¿cómo sigue la película? ¿Cuál es el estado de situación hoy en la provincia de Río Negro? ¿Qué cuestiones llegaron para quedarse o qué cuestiones de alguna manera readaptaron a partir del relevamiento que nosotros tratamos de sistematizar y también de la evolución de la pandemia?
Gracias por estar ahí, muy buenos días, bienvenidos, y abrimos el micrófono para que todas y todas nos podamos escuchar. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Acá desde la Secretaría de la Función Pública de Río Negro, mi nombre es Natalia García, soy subsecretaria de la Función Pública y está conmigo Antonella Mestre, que es abogada también acá de la Secretaría de la Función Pública. Bueno, la verdad que es un placer participar desde acá en este encuentro, en esta posibilidad de que todos tengamos de conocer cómo fuimos afrontando la pandemia, que obviamente nos sorprendió a todos, y hoy la verdad que nos parece increíble pensar que pasaron ya más de 2 años que vivimos en una situación totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Nosotros, bueno, como a la mayoría, nos tomó por sorpresa y es verdad que por ahí los mandos más directivos o más altos del Poder Ejecutivo, en este caso, fuimos los que tuvimos que, en principio, tomar la iniciativa al trabajo presencial. Nosotros, en la mayoría de los casos, seguimos el trabajo presencial. Los servicios esenciales siguieron de manera presencial, pero empezamos de a poquito al trabajo remoto, al trabajo con turnos rotativos, el trabajo contraturno, de acuerdo a las necesidades de los servicios, y de a poco ir incorporando la tecnología. En el caso de Río Negro ya estábamos en un trabajo de modernización del Estado, que implicaba no solamente la despapelización, sino también empezar a trabajar con nuevas tecnologías, con sistemas informáticos, y esto hizo acelerar el proceso, por supuesto. Trabajamos mucho en el intercambio de información y las notificaciones digitales, cuestión que hasta ese momento era todo papel, todo notificación personal. Hoy seguimos en ese camino y seguimos trabajando en la digitalización de todo y en, evitar por ahí, nos hemos acostumbrado a las reuniones multitudinarias, hacemos mucho trabajo de reuniones, bueno, así por Zoom, trabajamos muchos con mails, con informes a través de plataformas. Bueno, venimos en ese camino, creo que la pandemia nos obligó, pero es algo que nos ha sido productivo, o sea, vimos que podemos trabajar igual. Creo que el modo, podemos decir, híbrido, una mezcla de lo remoto y lo presencial es positivo, nos ayuda, agiliza en muchos casos los trámites, las tareas cotidianas, además de protegernos, ¿no? En muchos casos contra el virus, ¿no? La pandemia, y nos acostumbramos mucho al cuidado personal también, ¿no? Nos costó por ahí dejar esto del barbijo, se mantiene mucho el cuidado personal en las oficinas, no haber mucha gente por oficina. Así que para nosotros ha sido, a pesar de todo y de lo feo que ha sido la pandemia y la pérdida en muchos casos de seres queridos, a nosotros en el trabajo ha sido productivo. Natalia, muchas gracias, Antonella, gracias por el testimonio, gracias por estar aquí presentes, y el agradecimiento también a Liliana Herrera, la secretaria de la Función Pública, que se escuchó por algunas personas y personas que hoy no pueden estar. Antes de Sí, dar la palabra... perdón, le quería decir, Liliana hoy no pudo participar, pero también está presente a través de nosotras y obviamente que les manda un saludo a todos. Muchas gracias, Natalia. Nos quedamos pensando, parte de lo que mencionabas en tu locución al final, es algo que efectivamente nos planteamos recién. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos con barbijo o nos sacamos el barbijo a la hora de la y creo que eso que vos mencionabas, o que mencionaba anteriormente, de cómo las vivencias concretas en este contexto de pandemia, de esta pandemia, como mencionaba María, que finalmente sea parte de la historia, pero que digamos, ciertas reminiscencias, hace que vayamos cambiando ciertas conductas, sobre todo en materia de cuidados personales, pero también ciertos procedimientos, ciertas formas de trabajar hacia el interior de las burocracias estatales. Muchas lecciones aprendidas para sacar y muchas experiencias también para compartir con parte de la provincia de Río Negro, pero de la Patagonia vamos a subir un poquito más hacia el litoral y le vamos a dar una palabra a Lucrecia Escandón, que estaba por allí, a la cual le agradecemos nuevamente haber formado parte de la nuestra y hoy estar acompañándonos virtualmente. Lucrecia, bienvenida. Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, bueno, gracias por la invitación. Un saludo especial también a todos
amigos y compañeros de gestión que veo conectados de las distintas provincias, Diego, Gonzalo particularmente, gracias por habernos tenido en cuenta para este relevamiento. La verdad que lo primero que me gustaría destacar es que el componente federal del relevamiento no es un dato menor, porque claramente la pandemia transversalmente cruzó las distintas administraciones públicas de forma diferente, en orden no solamente a las capacidades instaladas previamente, como decía Gonzalo, con la que cada una de las provincias ya contábamos para hacer frente a los desafíos del aislamiento, a los desafíos de que la pandemia de por sí trajo aparejadas, como todo el proceso de vacunación, entre otros, sino también que las características propias de dónde se ubican nuestras administraciones públicas centralizadas en las capitales, cuál es la trascendencia o no, por ejemplo, de cosas que uno dice, bueno, quizá no tenga tanto que ver con los procedimientos dentro de la administración pública, pero sí tienen un impacto, como es, por ejemplo, el uso o no del transporte público para los trabajadores de la administración pública, generaron una serie de contextualizaciones que provocaron que cada una de las provincias acompañara las medidas nacionales, en nuestro caso, vinculados con el tema de la pandemia, pero también pudiera hacer adaptaciones propias de las particularidades con las que cada uno de nosotros contamos dentro de la administración. De lo que surge del relevamiento, obviamente una de las capacidades instaladas previas que fue clave para determinar el grado de presencialidad o no en las administraciones públicas fueron, sin lugar a duda, el grado de digitalización previa. En nuestro caso, nos tomó, por ejemplo, con un incipiente proceso de modernización en el cual, por ejemplo, no contábamos en la previa del contexto de pandemia con sistemas de expediente electrónico. Entonces, en ese esquema ya hay una diferencia muy grande respecto de la administración pública nacional con la administración pública nuestra de la provincia, porque claramente corriendo prácticamente el 100% de los procedimientos administrativos provinciales en formato papel, el aislamiento completo de la administración era una variable muy difícil de llevar adelante en el contexto de pandemia y requirió de otros mecanismos como por ejemplo procedimientos de guardias mínimas, mientras podíamos ir incorporando las tecnologías necesarias para que la administración siguiera funcionando, ¿no? Obviamente que el proceso de pandemia, en nuestro caso, aceleró muchísimo la incorporación de las herramientas tecnológicas, aceleró muchísimo la transformación cultural de las administraciones, que para mí es mucho más importante incluso que la inclusión de las tecnologías. Antes prácticamente teníamos que ir evangelizando a las distintas reparticiones respecto de las ventajas y las potencialidades de poder incorporar determinadas herramientas, y a fuerza de la circunstancia, terminaron teniendo que adoptar un montón de procedimientos digitales y administrativos que quizá fuera del contexto de pandemia nos hubiera llevado muchísimo más tiempo poder acompañar esas transformaciones culturales dentro de la administración. Creo que, bueno, propiamente en el caso de la experiencia de la provincia de Entre Ríos, nosotros hicimos una vuelta a la presencialidad que está marcada también un poco en lo que fue el relevamiento, mucho más rápida o acelerada que lo que fue el proceso nacional, por las características propias de los niveles de contagio que la provincia tenía, por la rapidez, digamos, del proceso de vacunación y las características también propias de nuestra administración. Quizá lo más complejo fue el rol de las mujeres dentro de la administración pública, y ahí por eso destaco también que se haya tomado esa variable para analizar, porque lo último que volvió en el caso de la provincia fue la escuela, y el tema de la familia con niños escolarizados fue una determinante importante para el retorno de cierta parte de la administración a poder trabajar de forma plena en la administración. Yo creo que personalmente creo que hay un montón de herramientas que llegaron para quedarse, que las ha adoptado muy positivamente los trabajadores de la administración. Creo que la pandemia desnudó la necesidad también de poder empezar a trabajar en otras lógicas de funcionamiento de la administración, una administración pública que estaba muy acostumbrada a trabajar por tareas específicas en la diaria, le costó en el aislamiento pensar los proyectos por objetivos. Entonces, esa creo que fue la mayor debilidad de los mandos medios o de los jefes de equipo, de poder ordenar sus agendas de trabajo para determinar por objetivos las tareas de cada una de las reparticiones, y ahí creo que nos queda un camino importante por recorrer, y no solamente en lo tecnológico, sino también en estas formas de funcionamiento de la administración. Creo que para algunas áreas en particular, ahí la veo a Mariela, que hemos hablado mucho de estos temas,
El trabajo a distancia o remoto también viene para quedarse en algunas áreas específicas, como por ejemplo las áreas de programadores o de tecnología, puntualmente en las administraciones, que son áreas que nos cuesta mucho retener, y que esta modalidad híbrida de trabajo y la incorporación de herramientas híbridas de trabajo han ayudado mucho también a poder solucionar estos desafíos. Así que bueno, como conclusiones, digamos, quería hacer esos aportes y nuevamente agradecer muchísimo que hayan tenido en cuenta la provincia para poder participar de este relevamiento. Muchas gracias, Lucrecia Escandón, secretaria de Modernización y Ciencia y Tecnología de la provincia de Entre Ríos, estando presente allí desde Paraná. Y desde Paraná volamos casi sin escalas hacia el oeste de nuestro país, ¿no? Le damos la bienvenida a Mariana Lima, que está allí en Mendoza. Mariana, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, les agradezco la participación, la invitación a formar parte del estudio, a que nos hayan tenido en cuenta y que tratemos de mostrar la forma que trabajamos. Veo ahí a muchas compañeras, a Mariela, a Lucrecia y también a Eliana Arriagada, que no está, que compartimos otros espacios de trabajo federal. Bueno, nosotros tuvimos un punto de partida bastante positivo, decirlo, porque ya llevábamos 2 años y algo transitaba la experiencia de tener un sistema de gestión documental electrónico funcionando, con lo cual la tramitación de los expedientes que fueron, digamos, los más necesarios, los más urgentes, digamos, a donde se focalizó, digamos, la organización, lo que es vacunación, todo lo que tuvo que ver con la pandemia se pudo hacer rápidamente y digamos, no tuvo frenos. Pero sí coincido con Lucrecia, esto de que nosotros veníamos trabajando en la evangelización de ir convenciendo área por área, persona por persona, en los beneficios de trabajar de forma digital, de forma integrada, y eso avanzamos muchísimo, y no solo hacia adentro, sino en la relación con el ciudadano. Digamos, se potenció muchísimo en la provincia de Mendoza, digamos, tenemos o intentamos tener centralizada la atención al ciudadano a través de una ventanilla única, y se potenciaron muchísimo la cantidad de trámites. Digamos, la ventanilla dejó de ir a buscar a las áreas, a que las áreas vinieran a buscar la ventanilla para pedirle estar ahí. Y ahora, un poco, digamos, los desafíos a futuro, nosotros estamos trabajando, bueno, Mariela también, en ecosistemas de integración digitales, y con instalaciones de plataformas específicas para la integración de sistemas y también para la integración de la relación con el ciudadano, o sea, para hacer uno el Estado, y que facilitarle, digamos, la vida al ciudadano. Pero creo que eso tuvo una evolución, no solamente desde la administración, que cada una de las personas que trabajamos entendimos que esta es una modalidad de trabajo que vino para quedarse, y que el ciudadano también, porque también lo transitamos, creo que, digamos, desde el punto de vista personal, dejar de ir al cajero, empezar a usar las apps de los bancos, digamos, todo lo que transitamos en forma personal. Bueno, porque en definitiva somos una persona, más allá de los roles que nos toquen cubrir. Así que bueno, yo creo que ahora que la pandemia ya pasó, digamos, está terminando de pasar, creo que los beneficios son muy positivos para la administración pública. Gracias, Mariana. Mariana es la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, Gobierno de la provincia de Mendoza. Y probablemente, Mariana, después tengamos en una segunda ronda algunas consultas y también interrogantes respecto al entorno y ese ecosistema que tú mencionabas, ¿no? Tomando en consideración que a lo mejor de todas esas provincias, el set de provincias que relevamos, entonces ya contaba con un sistema de pero de la zona cuyana de nuestro país, para seguir, digamos, con el sentido y con la lógica general, tras la pandemia, nos vamos sin escalas a la provincia de Chaco.
Allá está Mariela Dolce, subsecretaria de Modernización del Estado. Mariela, buenos días. Gracias por estar allí en la Resistencia acompañándonos a vos y a Pepito. Muy buenos días, muchísimas gracias. Adhiero el agradecimiento de las que tuvieron la palabra, de que nos hayan tomado en cuenta para este trabajo de investigación, que para nosotros fue muy importante tenerlo. Bueno, la provincia del Chaco estaba en una situación parecida a la de Entre Ríos. Estábamos empezando con un proceso de llevar la tramitación en papel a electrónico, y así como decía Mariana, todo este proceso aceleró enormemente ese proceso de implementación, porque de ir y pedir, ya las áreas se acercaban porque querían tener sus trámites electrónicos para poder trabajarlo en forma remota, y también ya teníamos una herramienta de varios trámites de inicio online para la ciudadanía, y obviamente que tuvo un crecimiento mayor en que esos trámites fueran ocupados por la ciudadanía, y que del otro lado las áreas gubernamentales puedan darle curso sin necesidad de que la persona vaya a la oficina. Así que sin duda es muy necesario el cambio cultural que ya veníamos haciendo, todas las provincias estamos más o menos en la misma sintonía de justo el proceso de llevar a todo lo que es la tramitación electrónica por las distintas herramientas tecnológicas que se ocupan, pero la pandemia creo que justo vino y aceleró enormemente ese proceso de implementación. El uso de correo electrónico institucional, el uso de plataformas para videoconferencias, creo que fue lo que más costó al comienzo, porque todas las reuniones y capacitaciones pasaron a ser virtuales, y en eso en nuestra administración no había mucho antecedentes en hacer esas reuniones virtuales. Y ahí, bueno, al comienzo tuvimos bastante inconveniente del no saber el uso de las plataformas, el buen uso de las plataformas, y bueno, pero fue una cuestión de meses, y después ya todo empezaron, como bien dicen las estadísticas, usando la de Meet o Zoom como las más preferidas, al ser gratuitas también, se fueron acostumbrando, y todo el accionar, nosotros toda la implementación de lo que es la tramitación electrónica la hicimos 100% virtual, o sea, el relevamiento de los trámites virtual, las capacitaciones a los usuarios en forma virtual, la asistencia en forma virtual, etc. Pero así también dentro de eso, creo que fue crucial el cómo mantener la relación con el ciudadano, más allá del trabajo interno de nuestros empleados, cómo tener la relación con los ciudadanos, con las demandas del ciudadano en ese momento, que estaban muy ligadas a todo lo relacionado a la vacunación, a los permisos de circulación y demás. En nuestra provincia incorporamos una herramienta que es el chatbot, que eso permitió que nuestros agentes puedan atender a la ciudadanía de sus hogares por esta plataforma, y para el ciudadano es un uso de un WhatsApp, que por ahí es la herramienta de comunicación más utilizada por todos nosotros. Y eso fue un gran servicio que pudimos implementarlo. Lo implementamos pensando en la situación de pandemia, pero la verdad que después el servicio fue muy utilizado y muy fácil acceso para el ciudadano, porque para el usuario final es un WhatsApp, y así que es una de las tantas herramientas que vino para quedarse. Ya lo constituimos como una herramienta más del gobierno, hoy el chatbot del gobierno, allí que comenzó inicialmente con tener servicios relacionados al permiso de circulación y al plan de vacunación, hoy ya hay distintos servicios del gobierno ahí adentro, y seguimos tomando, y bueno, y ahora ya estamos yendo a la parte más de inteligencia, para que ese chatbot ya hagan consultas con distintas bases de datos en este esquema de la interoperabilidad que también Mariana comentaba, el ecosistema digital de integrabilidad, ya haga las consultas directas a las distintas bases de datos y pueda dar la respuesta en forma automática a las consultas ciudadanas. Así que nada, sumando escenario muy similar al de Lucrecia. Cuando se volvió a la vuelta, también se vio esta situación, empezamos con algo intermedio,
se vio la situación del cuidado familiar, entonces se daba lugar a que las familias se puedan organizar en cuanto la mujer trabajaba, en cuanto el hombre trabajaba, por el cuidado de los chicos, porque también las escuelas fueron los últimos que volvieron a la presencialidad, entonces tuvimos ese mix ahí por varios meses, y hoy actualmente en la administración es como que el trabajo remoto está aceptado tanto por nosotros como empleadores como por el empleado, y en muchos puestos de trabajo se sigue utilizando la modalidad de trabajo remoto, si bien no está, no está legislado en el 100% el trabajo remoto en nuestra administración pública. Sí está parcialmente por los distintos decretos del gobernador y también como parte del plan de organización del recurso humano, la posibilidad de que nosotros como jefes de áreas podamos tomar esa modalidad de trabajo remoto, justificando en qué puesto de trabajo y cuáles van a ser las medidas de planificación con ese recurso humano. Eso nos da a nosotros en particular, de modernización y otras áreas que también tenemos conocimiento que lo utilizan, que en esos puestos de trabajo que son posibles de seguir haciendo trabajo remoto, lo sigan haciendo, más allá que hoy ya estamos a una presencialidad en un 100%, tengan permiso para hacer trabajo remoto. Así que bueno, creo que en conclusión, sin duda la pandemia, el único punto positivo que tuvo es que vino a acelerar todos los procesos de modernización que estábamos llevando en las administraciones, a que todos conozcamos distintas herramientas tecnológicas y nuevas formas de trabajo, como decía también Lucrecia, que son aceptables, que son posibles, que podemos tener iguales o mejores resultados en cuanto a la productividad que tengamos, y bueno, y eso es una gran ayuda a la parte de un cambio organizacional en la incorporación y el buen uso de las tecnologías. Así que ese es como mi resultado de todo este proceso de pandemia, que fue un acelerador a los procesos de modernización, y también, así como dijo Lucre, no solo por la incorporación de tecnología, sino que nos dimos cuenta de que somos capaces de cambiar nuestras formas de trabajar, de redefinirnos en cuanto al servicio que la ciudadanía requiere, y bueno, que creo que estamos en ese proceso en este momento. Muchas gracias, Mariela. Muy gráfico, muy ilustrativo. Antes de terminar el Jardín de la República y el caso de Tucumán, probablemente luego quizás quedamos sin retomar algunos de los puntos que mencionabas vos, que mencionó Lucrecia, que en Ríos, que mencionó Mariana Lima Mendoza, y por qué no también el equipo de la función pública con Natalia García, que es lo que pareciera ser un denominador común, un fenómeno recurrente, ¿no? El relevamiento da cuenta de que efectivamente las administraciones públicas provinciales reaccionaron y hicieron al hombro la gestión de la atención ciudadana y la gestión de los procedimientos más allá del nivel de criticidad de la pandemia. Que seguramente vamos a pasar y a destacar muy especialmente. Pero para finalizar, nos vamos al Jardín de la República. No lo tenemos al secretario de Gestión Pública y Planeamiento, al doctor Julio Saín, porque también tiene un compromiso profesional, pero sí la tenemos a su directora de Innovación, directora provincial de Innovación, Lorena Acuña. Lorena, muy buenos días, bienvenida y gracias por acompañarnos aquí con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias y antes que nada adhiero absolutamente, coincido y adhiero con todo lo que vienen diciendo mis compañeras, pero con cada palabra, y que con este concepto de evangelización a todas las áreas que venimos hace años tratando de que el resto de la administración pública incorpore, adopte, se amigue con las tecnologías de información, digitalización, despapelización. La pandemia terminó siendo una oportunidad, como dice Mariela, el único punto positivo de la pandemia es que para nosotros actúa como una oportunidad. Yo creo que si dividimos en los años en 3, 2020, 2021 y ahora lo que va del 22,
el 20 como el resultado, creo, por lo menos para el caso de Tucumán, fue que las personas, no solamente los directivos, sino el personal, pierde el miedo a lo que era compartir un archivo en Drive. No, pero no tengo el papel, empezamos a compartir, pierde el miedo de generar una reunión por el Meet. O sea, son cosas muy chiquititas, pero terminaron siendo el primer resultado positivo, que pierdan el miedo. Eso nos permitió que en el 2021 podamos avanzar en esta cuestión del mixto, del híbrido, y que coincido que todavía tiene muchos vacíos legales. Estamos nosotros también, los directores podemos decidir cuando alguien pueda quedarse en su casa o hacer en ese momento trabajo remoto, pero tenemos que justificar. Son muchas otras cosas que creo que tenemos que ver de ahora en adelante, y celebro estos espacios y seguir analizando qué pasa de ahora en más, pero sí tenemos que tomarlo esto como una oportunidad. Yo lo que por ahí veo, y los números, y que la vuelta de la presencialidad, estamos perdiendo todo lo bueno que habíamos conseguido con la virtualidad. Entonces, seguir apostando a eso. Estamos presentando proyectos, por supuesto, sobre todo para hacerlo ya a conciencia. Hay áreas que por sus funciones técnicas definitivamente son más productivas, más eficientes desde la presencialidad, o no. Yo creo que justamente por eso también todavía demora en la cuestión de la normativa, o de legalizar el teletrabajo con todas sus aristas, la parte personal, la parte de infraestructura tecnológica, la parte edilicia. En Tucumán todavía tenemos oficinas que no están preparadas en su parte física para poder afrontar un teletrabajo o una cuestión mixta que sea productiva de ambos lados. Y bueno, y por último, la parte esta también de analizar, y que me parece buenísimo también cómo fue dividida la encuesta, en esto el cuidado, si nos quedamos en la casa y tenemos hijos en la casa. A mí, por ejemplo, me pasó hoy, me quedo en la casa, pero a mis hijos los tengo encerrados para que no hagan ruido y no salgan en este momento. Entonces, eso suma un montón, y hay muchas cuestiones de decir, cuando no había colegio, no había escuela, cambió totalmente. Entonces son tantas cosas que hay que tener en cuenta, que hay que regularizar, y que tenemos que seguir, pero creo que no tenemos que volver a la administración pública pre-pandemia en cuanto a todas las posibilidades que tenemos hoy. En Tucumán, por ejemplo, hoy todos los directores tienen gestionada su firma digital. Y hasta antes de la pandemia solamente lo tenían aquellos que habían sido evangelizados, siguiendo con el término, porque tenían algún proceso digital. Hoy todos lo tienen. Entonces, para nosotros como área, eso es una posibilidad que nos está permitiendo avanzar en muchos procesos internos de digitalización. Eso, o sea, la verdad que me encanta este espacio. Ojalá que sigamos haciendo mucho más análisis para ver cómo sigue esto que empezó hace 2 años. Lorena, muchas gracias. Vos sabés que es súper interesante lo que planteas, sobre todo porque nos da pie a esta segunda ronda de comentarios, ¿no? Que la vamos a abrir también a los más de 80 participantes que tenemos también en el Zoom, o sea, de manera virtual, y también aparte de las personas que nos están acompañando aquí presencialmente. Muy interesante lo que planteaba Lorena, directora de innovación en la Secretaría de Gestión Pública y Pedagógico de la provincia de Tucumán, de hacer el foco quizás en algo que nosotros queríamos de alguna manera indagar con un poquito más de detalle. Para eso voy a volver a Patagonia, voy a volver a Natalia y a Antonella en Río Negro, después voy a hacer escala en Mendoza, luego en Entre Ríos y hacer Chaco nuevamente, que es por dónde pasan los desafíos y las prioridades en esta post-pandemia, quizás en términos un poquito más desiderativos, sí, digo, no creo que todos y todas estamos esperando que dar vuelta a la página y entrar en otro capítulo, pero ¿por dónde pasa los principales desafíos y prioridades en este 22 de cada año próximo? ¿Qué está pensando Río Negro en este sentido? ¿Va por el lado de la digitalización de procesos? ¿Va por el lado de plantear un formato híbrido de trabajo?
va por el lado del foco en la atención ciudadana, Natalia, Antonella, las escuchamos y abrimos lugar, agradecemos dos cuestiones, perdón la desprolijidad, se me estaba pasando por alto, la adrenalina del momento. De nuevo, muchas gracias por el respeto con los tiempos, la verdad que todos los expositores han cumplido con tiempo y forma, y abrimos, les agradecemos también a los más de 80 instructores, no abrir micrófonos, pero sí en enviar ya, por favor, comentarios, dudas y consultas a través del chat, porque es lo que viene en minutos nada más. Y ahora sí, abrimos el micrófono para Natalia y Antonella para el último momento. ¿Cómo sigue esta película en Río Negro? Bueno, nosotros venimos, como ya dije en un principio, venimos trabajando desde el 2018 con un proceso de modernización en la provincia de Río Negro, que se vio acelerado, por supuesto, en la pandemia y nos pasó lo mismo prácticamente que le pasó al resto de las provincias en el país. Esto nos hizo, obviamente, que el foco hoy esté en trabajar en un proceso de digitalización. O sea, nosotros creemos, estamos convencidos que tenemos que ir hacia la digitalización de los trámites, de la mayoría de los trámites. Hoy estamos en un proceso híbrido de papel y de expediente electrónico. Nos pasa también que nos cuesta mucho esto de trabajar la cultura de dejar el papel, ¿no? La pandemia nos obligó a dejar el papel en muchos casos, pero todavía hay un sector de la administración pública que le cuesta despegarse y que necesita tener el papel para hacer el trámite, para sentirse seguro. Entonces creo que el desafío para nosotros es ese, o sea, por un lado trabajar en la cultura del empleado público y del usuario de los servicios públicos para que tengan confianza en que aunque uno no tenga el papel en la mano, el trámite se realiza igual, el derecho se puede ejercer de la misma manera, las obligaciones también. Nosotros no solo en el ámbito de recursos humanos a nivel provincial, que es la tarea que tiene la Secretaría de la Función Pública, estamos trabajando desde hace ya antes de la pandemia en un sistema integrado de recursos humanos, lo que implica esto que todo el legajo de las personas, de los agentes públicos, sea digital, que desde ese mismo sistema se liquiden los saberes, que todo lo que tenga que ver con la carrera administrativa, el trabajo, las licencias de los empleados esté concentrado en un solo sistema y que toda esa información termine reflejada después en un sistema, en los recibos digitales, que es algo que la pandemia también nos obligó. Nosotros hasta el 2020 los empleados recibían todos los meses en papel su recibo. A partir del 2020, a través del SIGES, que es el Sistema Integrado de Recursos Humanos con el que estamos implementando en la provincia, todo el personal de la provincia, ya sea docentes, policías, empleados del Poder Ejecutivo, todos reciben su recibo en forma digital, pueden acceder en cualquier momento desde cualquier dispositivo. Pues nosotros vamos en eso, estábamos trabajando ya con el GDE a través de la herramienta que nos brindaba el Gobierno Nacional, con el expediente electrónico, resoluciones digitales. Concretamente, el Ministerio de Economía de la provincia, desde el 2019, ya no teníamos más resoluciones en formato papel, tenemos registro digital de resoluciones, de notas. Eso nos facilita un montón la comunicación y por supuesto nos evita la acumulación de papel, el archivo. Nosotros vamos hasta la digitalización, o sea, estamos convencidos de que es la herramienta más eficiente, más eficaz, aunque nos va a costar y va a ser un proceso largo, estamos convencidos de que hay que seguir en ese camino. Y tenemos también en otras áreas de la provincia, no solamente en lo que es recursos humanos, sino también todo lo que es el área de la Agencia de Recaudación Tributaria, los trámites se han digitalizado en su mayoría, el registro de la propiedad inmueble, el registro civil. Hay muchos trámites que hoy podemos hacer online, que ya no es necesaria la presencialidad, y el usuario de a poco se está acostumbrando y perdiéndole el miedo, y los empleados públicos también. Creo que ese es el camino, y bueno, no es fácil el camino, pero estamos convencidos de que es la herramienta hoy. Buenísimo, Natalia, muchas gracias. García, Secretaría de la Función Pública de Negro. Tenemos
algunas preguntas ya en el auditorio y también algunas en el chat, pero quería quizás muy rápidamente hacer repaso por esta vuelta y preguntarle a Mariana. Mariana, ustedes en Mendoza ya venían con digitalización del proceso. Hiciste referencia hace algunos instantes de un ecosistema digital con mayor interoperabilidad. ¿Lo ven factible? ¿Ese es el principal desafío o la prioridad que van a tener de cara a la segunda parte de este año y del próximo? Bueno, nosotros el proceso que relataban las chicas de Río Negro ya, digamos, de alguna manera lo hemos atravesado. De todos modos, hay una parte, yo no soy experta en esto, pero hay una parte del proceso de digitalización que termina siendo tramitar un expediente digital, igual de la forma que lo tramitabas en papel, termina dando las mismas vueltas que lo daba el papel, obviamente de una forma más rápida, más segura, más accesible, no se pierde, sabes quién lo tiene, pero digamos, nosotros, lo mismo con legajos, liquidaciones, recibos de haberes, todo ese proceso la provincia ya lo tenía, digamos, antes de marzo del 2020. Pero, digamos, lo que nosotros, o lo que entendimos de la pandemia es cómo podemos relacionarlos con el ciudadano, más allá de lo que decía Mariela, de los chatbots, las apps y lo demás. O sea, nosotros ahora lo que vemos como el próximo paso, y que hay muchas administraciones, digamos, provinciales y también la administración nacional, está como intentando ahora hacer digital e inteligente la relación con el ciudadano. Esto de los ecosistemas de interoperabilidad, integrabilidad, los provinciales, los nacionales, con las fuentes auténticas, todo lo que decía Mariela, no pedirle al ciudadano la información que ya tenemos de él, no usarlo de cadete para que vaya a una oficina nuestra a la otra, pidiéndole la información que ya tenemos de él. En eso estamos trabajando nosotros, tenemos un proyecto que está financiado por el BID, ya está licitado, está en ejecución, lo encabeza, digamos, la Subsecretaría de Gestión Pública, a la que yo pertenezco, pero bueno, es un proceso que digamos que la verdad es que decirlo es hermoso, todos muchos, digamos, nos enamoramos rápido del proyecto, pero hay que transitarlo porque lo que tenemos que hacer es cuestionarlos de alguna manera la forma en la que pensamos, romper las estructuras, ya, digamos, estamos muy acostumbrados a digamos, esta administración tiene este objetivo, está regulado por esta ley, interviene hasta acá, entonces, digamos, romper todo eso que digamos, la forma propuesta es la de la gobernanza dinámica, o sea, que esto es tomar decisiones por consentimiento, digamos, pero ese proceso de repensarnos, digamos, también en relación a que el ciudadano es el real beneficiario, digamos, de los servicios que presta el Estado. Bueno, es un proceso arduo que nos lleva, digamos, mucho tiempo, pero también a nosotros a cuestionarnos a nosotros mismos, digamos, en los roles, así que ese es el desafío, digamos, que tiene para adelante la Subsecretaría de Modernización acá en la provincia de Mendoza. Gracias, Mariana. Mariana Lima es la directora general de Recursos Humanos del gobierno de la provincia de Mendoza. Vamos con Lucrecia Escandón, secretaria de Modernización y Ciencia y Tecnología, consultarle aquí en Paraná. ¿Cuáles van a ser las prioridades y los desafíos? Quizás también con un foco en atención ciudadana, es un foco en digitalización de procesos, es también quizás el cambio en los valores y en las costumbres y las conductas de la cultura más democrática, organizacional, digamos. ¿Cómo se ve en una parte del año y en el próximo, Lucrecia? ¿Volvemos a un formato 100% presencial? ¿En Internet están pensando en un formato híbrido? ¿Cómo está la agenda en ese sentido? Bueno, la verdad es que tenemos varios desafíos. Yo siempre digo que la digitalización para nosotros no es un fin en sí mismo, y hay que pensar un poco de todo esto que vos mencionabas recién, Gonzalo, cómo lo
equilibramos y cómo intentamos con los recursos que uno tiene apuntar a cada uno de estos aspectos para realmente alcanzar una mejora de la administración pública, ¿no? Un poco el foco siempre nosotros decimos, las capacidades que hemos ganado en el contexto de pandemia, tratar de fortalecerlas, tratar de institucionalizarlas. Para algunos casos es necesario incorporar procesos y acelerar procesos de digitalización. Bueno, hoy justo salimos en la provincia con el nuevo sistema de expediente electrónico, que es sin lugar a dudas, digamos, una de las grandes transformaciones que hemos puesto en agenda para lo que queda de este proceso de gestión, pero también apuntar a otros aspectos que hacen al fortalecimiento de las capacidades. Por ejemplo, bueno, de nuestra área también depende la Dirección de Recursos Humanos de la provincia, y sin lugar a dudas, los desafíos del contexto de pandemia han hecho que repensemos los propios planes de capacitación pensados para los trabajadores, que los reformulemos, que incorporemos estas nuevas habilidades que hemos ganado en el contexto de pandemia para que puedan institucionalizarse y continuar en el tiempo. Los desafíos, obviamente, de todo lo que hace a la conectividad y los procesos de inclusión digital. Hay algunos procesos que tiene sentido que sean digitalizados y hay en otras localidades donde llegamos con servicios de calidad sin la necesidad de la digitalización. Esto se vio mucho con los procesos de la gestión, por ejemplo, de los planes de vacunación, ¿no? Nosotros en la provincia tenemos una distribución demográfica que es muy particular, tenemos un montón de juntas y comunas que tienen, por ejemplo, menos de 5.000 habitantes, y la verdad es que llevar ahí formularios online de inscripción de vacunación, cuando conocen al director del centro de salud y se acercaban para anotar si vacunarse de forma abierta, tiene un sentido para grandes localidades y no tienen sentido esas herramientas tecnológicas o de digitalización para el contexto de otras localidades donde llegamos con servicios de calidad, con estrategias diferentes. Entonces, eso de pensar estrategias que incluyan la digitalización, obviamente, pero donde la digitalización propiamente dicha muchas veces no llega con servicios de calidad al ciudadano. Entonces, un poco ahí está el desafío que también lo planteaba Mariana, ¿no? De entender que el objeto final nuestro como administración, en este caso nuestro como secretaría, es poder brindar las herramientas necesarias para llevar con servicios de calidad al ciudadano, donde a veces la digitalización es necesaria y en otras veces las estrategias de formación de los trabajadores y otras tienen un peso mucho más importante, ¿no? Clarísimo, Lucrecia, gracias. Mariela, vos como subsecretaria de Organización del Estado de Chaco, también encuentran, digamos, desafíos de características similares. Vos mencionaste en tu introducción anterior que aspirabas o que deseabas que en la post-pandemia algunas cosas definitivamente fueran diferentes. ¿Pasa por ahí la agenda en Chaco? ¿Qué son esos ejes prioritarios en donde ustedes van a trabajar de cara al año y medio de la elección? Sí, claramente nos dio la oportunidad de repensar nuestra forma de trabajar como administración pública. Entonces, en ese sentido, nosotros, bueno, ya pasamos el estadio, hoy nosotros tenemos 100% nuestros trámites electrónicos, tenemos los trámites disponibles para que el ciudadano lo inicie en formato online, pero no está la calidad óptima solamente llevando una herramienta tecnológica. La calidad óptima está en mejorar los procesos, en simplificarlos, y por eso es que estamos trabajando, al igual que Mendoza y otras provincias del país, ya en esta metodología del ecosistema digital de integrabilidad, que es lo que nos va a permitir dar el valor de calidad a la mejora de esos procesos, a la simplificación de esos procesos, para que esos servicios que el ciudadano hace con nosotros internamente acá entre las distintas áreas de la administración, lo podamos hacer de manera más eficiente. Así que ese es nuestro propósito ahora en más. Por supuesto que esto trae aparejado de un montón de nuevos saberes que tenemos que conocer, nosotros como empleados públicos, los roles jerárquicos de jefes, directores, van teniendo la necesidad de conocer otras herramientas para llevar adelante trabajo en equipo desde otras maneras, desde otra forma, organización. Esto que hoy decían, también salió acá en las distintas exposiciones, bueno, yo puedo permitir trabajo remoto aparte de mi equipo,
pero eso significa de que yo tenga planificadas mis tareas en mi área, significa que yo pueda controlar, ya sea por una herramienta tecnológica o ya sea por el seguimiento de los productos o servicios a hacer. Entonces requiere de que los jefes y los directivos de repente tomen otros roles que por ahí en el común de estos cargos estaban en sacar las urgencias del día, de otro tipo de operatividad que hoy requieren de otros conocimientos, otras buenas prácticas para tener un manejo de equipo ya distinto. De por sí, ya las generaciones nuevas, bueno, yo estoy en los 40, pero el recurso humano que está en los 20 años, hoy requiere otro tipo de manejo del recurso humano, hoy ya tiene una mentalidad distinta a las generaciones nuestras, que requiere de jefes que tengan esa otra mentalidad también, porque, y bueno, creo que ahí está el punto que tenemos que evolucionar y aplicar, en generar otro formato de formación hacia nuestros agentes públicos, que no solamente tienen que ver con agregar tecnología y el buen uso de las tecnologías, sino que tiene mucho que ver con nuevas formas de organización, con nuevas formas de trabajo en equipo, con nuevos resultados que tienen que alcanzar esos equipos, y entonces es ese mix, porque si no es como que por ahí nos focalizamos en que la capacitación es en un nuevo sistema, en la herramienta tecnológica. En realidad, la herramienta pasa a ser lo secundario, lo terciario. En la verdadera formación está en cómo yo cambio mi modelo de trabajo, porque estoy incorporando esta nueva herramienta a mi trabajo y porque esto me permite una nueva organización. Así que ahí es, creo que donde va a estar el punto, y es donde nosotros nos encontramos en repensar todo eso, en la experiencia que tenemos acá, que al pasar ya a un 100% de tramitación electrónica, un montón de puestos de trabajo quedaron sin funciones porque desaparecen, porque la gestión electrónica hace que desaparezca la necesidad de esos puestos de trabajo. Entonces estamos trabajando con nuestro instituto de capacitación en rever esas personas que quedaron sin funciones y hoy tienen que hacer otras funciones, y a la vez también hay necesidad de otros puestos de trabajo que tampoco lo teníamos registrado. Entonces, hoy yo creo que el estadio está en que planifiquemos de la mejor manera posible, en tener en cuenta de que una gran masa de recursos humanos necesitan hoy de otros saberes que no solamente son saberes de cómo aplicar una tecnología X, sino más que nada de un cambio organizacional, y que entendemos que también el ciudadano hoy requiere de otro tipo de servicio, que nosotros tenemos que estar a la altura de brindarle ese otro tipo de servicio. Buenísimo, Mariela. Pues un resumen muy potente de mencionar. Para finalizar esta segunda parte, el segundo bloque de ronda de desafíos y prioridades, nos queda Tucumán, nos queda la directora de innovación de la Secretaría de Agricultura, que es Lorena Acuña. Lorena, la secretaria de Movilización y Ciencia y Tecnología del Estado de Entre Ríos y también la subsecretaria de Movilización del Chaco parecieran haber hecho un mayor hincapié en materia de desafíos, no solamente en la incorporación de tecnologías de información y comunicación, sino en la gestión del capital humano. Por allí también pasan los desafíos en Tucumán, digamos, en esta post-pandemia, o por lo menos en un escenario, esperemos, sociosanitario un tanto más benevolente. Los desafíos de la gestión pública están más orientados al capital humano o a incorporar tecnología. Sí, totalmente. Es más, creo que están más enfocados primeramente en fortalecer el capital humano y esta posibilidad de readaptarse y pensar estas nuevas metodologías, como dice Mariela, el concepto de la planificación no solo estratégica, la planificación operativa de cada una de las áreas y pensando como un proceso y como un sistema. Solo la informatización no es nada, son solo computadoras o conexiones o cables,
somos nosotros los seres humanos los que hacemos que esa nueva tecnología o la incorporación de nuevas herramientas informáticas sirvan para esta nueva administración pública en la que ya estamos insertos. O sea, coincido totalmente, y ahí me acuerdo de los resultados por rango etario de los directores. En el caso del Tucumán, dan la mayoría mayores de 40, 40 y pico, pero bueno, las personas que están adentro de la administración pública, los jóvenes ya tienen otro chip, entonces tenemos no solo ellos adaptarnos, sino nosotros como directores también para formar al personal que va a ser el que incorpore esas nuevas herramientas para poder tener una administración pública más moderna, más innovadora. Clarísimo, Lorena Acuña, gracias en el Tucumán. Tenemos un par de preguntas y esto sí quizás sean más transversales o generales a todas las provincias, a todos y todas las funcionarios públicos de las provincias. Una primera observación que me permitiría hacer y deslizar es la siguiente. Acá hay una pregunta para todas, y no todas porque tenemos todas mujeres funcionarias públicas participando de manera virtual. En algún momento se mencionaba la conversación, ¿no? Lo mencionaba vos, de hecho, Lorena, que tenías alguno de tus niñas o niños ahí en otra habitación o en otro lugar de la casa, como para que podamos ir acá en la virtual. ¿Cuánto de estos formatos híbridos, cuánto de esta nueva, ojalá post-pandemia, facilita la participación de las mujeres en la unión de los o por el contrario? Esta es una pregunta que teníamos dando vuelta, muchos de los que estamos aquí presentes. Está la gente en UPCN presencialmente, con lo cual nos encantaría si eventualmente Hugo o Andrés tienen también algún comentario o una pregunta al respecto. Y también entiendo que hay algunas personas de arte virtualmente. Por favor, si alguno de ustedes quiere formular alguna otra pregunta que no sea por el chat, quiere levantar la mano y abrimos el micrófono. Esta primera pregunta iba de cara nuevamente a todas, digo, a Mariana Lima, directora general de Recursos Humanos en la provincia de Mendoza, a María Dolce, secretaria de Modernización del Estado Chaco, a Lorena Acuña, directora de Innovación de Tucumán, a Lucrecia Escardón, la secretaria de Modernización y Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, que entre paréntesis fue mamá en un contexto de la pandemia, estamos por eso, y a Natalia García y Antonina de la Secretaría de Función Pública de Ríos. Digo, la post-pandemia y este formato híbrido donde el foco está en la atención ciudadana, en digitalizar procesos, pero también en pensar nuevos roles y nuevas formas de capacitación. ¿Es un escenario favorable, amigable para las mujeres? ¿O también reactivo? Entonces, de silencio incómodo, donde nadie quiere romper el hielo de la respuesta. Bueno, yo rompo el hielo. Ahí vamos. Bueno, yo soy mamá, tengo 3 hijas. A mí, digamos, desde el punto, hablo personalmente y también del equipo un poco de cómo veo otras pares mías. Yo creo que es sumamente favorable porque nos permite, bueno, es una capacidad que tenemos las mujeres de hacer muchas cosas al mismo tiempo y ahora podemos estar en 2 lugares al mismo tiempo. De hecho, yo quería ir a Buenos Aires, pero de alguna manera, bueno, es más fácil, digamos, o nos posibilita estar en distintos espacios sin resentir o o compatibilizándolo con las tareas del cuidado. Digamos, es una realidad, digamos, estamos en una transición y lo digo esto, digamos, desde mi lugar absolutamente personal, digamos, yo hoy puedo estar charlando con ustedes 5 horas más, pero la verdad que irme a Buenos Aires y volver en el día me requiere una logística mayor, lo mismo que capacitarme. Yo he hecho dos diplomados, digamos, a distancia, que no es lo mismo ir a cursar, vestirte, dejar tus hijos, que hacerlo desde tu casa, es una realidad. Así que yo creo que para las mujeres
ha sido una herramienta muy posibilitadora y que nos ha igualado, porque el momento que estamos en la reunión, estamos ahí y no sé, bueno, eso es muy personal lo mío, así que bueno, nada, rompí el hielo. Gracias, Mariana. A ver si alguien más se anima. Mariana. Buen día. Buen día. Bueno, soy mamá de 4 varones, totalmente de acuerdo con Mariana. También hice una diplomatura en plena pandemia, todo virtual. También pude ejercer mi trabajo normalmente y convivir con mis hijos que estaban sin escuela durante bastante tiempo presencial, así que para mí totalmente positiva la virtualidad para poder hacer más cosas, y también creo que una herramienta para la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, educativo, laboral, etcétera. Así que totalmente de acuerdo con Mariana. Creo que vamos a tener una habilidad en este caso, no sé, Lorena, Lucrecia. Comparto plenamente. Bueno, Gonzalo, vos conocés un poco mi historia y ahí lo veo a Lucas Puceto también. También pude hacer un posgrado a distancia. Tuve un niño de primer grado en el contexto de pandemia, al cual enseñarle en casa a leer y escribir y llevarle su proceso escolar, y además fui madre de una beba también en contexto de pandemia, y en ningún momento tuve que dejar o interrumpir mis tareas y mis responsabilidades laborales con la administración en el marco de las oportunidades de poder utilizar las herramientas de trabajo digitales. También creo que el proceso de digitalización y el proceso de aislamiento ha hecho una reconversión en nuestras propias familias respecto de la responsabilidad compartida del cuidado, porque al estar mamá y papá en casa, creo que también eso ha hecho un aporte que va a haber un antes y un después y que todavía no lo podemos dimensionar o evaluar. Y obviamente, en lo que hace obviamente a los directivos de función pública, creo que también resaltar lo que decía Mariana, respecto de optimizar los tiempos de las agendas de trabajo y las distancias y los costos en la administración, en lo que tiene que ver con la necesidad, digamos, de trasladarse físicamente para llevar adelante gestiones de gobierno, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en cualquier otro punto de la provincia. Nosotros tenemos una experiencia en ese sentido que es bastante interesante con las chicas con las que compartimos espacios federales. Los consejos federales trabajaron con mucha más intensidad y profundidad en el contexto de pandemia que en el previo, que implicaba exclusivamente el traslado físico. Hemos sesionado muchísima más cantidad de veces y hemos podido dedicarle muchísimas más horas de trabajo a construir programas y proyectos conjuntos a nivel federal, que sin las herramientas digitales que nunca habían sido puestas ni sobre la mesa ni pensadas previo al contexto de pandemia, aunque ya estaban disponibles, digamos, ¿no? Entonces yo creo que coincido con las chicas que es un paso adelante desde el rol de la mujer en la administración pública como oportunidad para poder desempeñarnos. Gracias, Lucrecia. No sé si también las funcionarias de Río Negro o de Tucumán tenían algo para decir. No sé, Diego. Sí, perdón. Buen día, ¿cómo están a todos? Aprovecho de saludarlos. Bueno, no sé, yo voy a dar una opinión personal también, quizá difiere un poco con lo que se viene diciendo hasta ahora. Yo soy mamá de una nena de 3 años. Durante lo que fue la pandemia terminé mi especialización, una carrera de posgrado, y a su vez, bueno, el trabajo. Yo creo que la virtualidad trajo, por lo menos, repito, en forma personal, una mezcla de lo que son los espacios personales y laborales, y muchas veces se complica un poco lograr que todo pueda fluir. Quizá mi experiencia también está dada porque mi nena era muy pequeña también durante la pandemia y requería obviamente de otros cuidados, pero particularmente me pasó que la presencialidad para mí fue muy favorable. Nosotros acá en Río Negro comenzamos, ni bien iniciada la pandemia, un proceso de traer a la presencialidad a aquellos agentes esenciales. Y eso nos permitió, aunque sea con turnos rotativos, poder volver, y con horas reducidas también, volver a trabajar en nuestra oficina, con todos los cuidados y demás, que en mi caso, repito,
lo noté sumamente favorable, pude dividir lo que eran mis tareas como mamá, como pareja, como ama de casa, ocuparme de las cosas de mi hogar, distinguirlas de lo que es mi trabajo para la administración pública y poder cumplir los roles en forma diferenciada. Yo creo que me sentó mejor personalmente. Y por lo menos en lo que es la Secretaría de la Función Pública, que acá en Río Negro, que somos muchas mujeres, también notamos que cuando eran convocadas las mujeres, volvían con bastantes ganas al puesto de trabajo. Obviamente con todas las ventajas que tiene la virtualidad, que nos permite, sí, quizás esto, por ejemplo, nosotros que estamos a 1000 kilómetros de Capital Federal, poder participar sin necesidad de perder todo un día de trabajo o dejar a nuestros niños, pero bueno, también tiene, creo personalmente, esta contra de que muchas veces se mezclan los espacios y las mujeres, que siempre queremos estar en todo, terminamos haciendo un poquito de acá, un poquito de allá, y bueno, me parece que ahí hay como, disiento un poquito con las otras colegas y personas que participaron. Gracias, Natalia García Río Negro, Secretaría de Función Pública, gracias por sus matices. Queremos honrar el horario, pero también mencionar dos cuestiones que estábamos pasando por alto. La primera es que quiero agradecerle. Esta cuestión del formato vídeo tiene también cuestiones para aprenderlo, ¿no? Uno va aprendiendo sobre la marcha. Entonces tenemos la pantalla atrás. Sé que está participando de manera virtual la provincia de la Embajada Británica, a quien le queremos agradecer porque este sitio fue posible a partir del financiamiento de la Embajada Británica. Gracias, Gata Manoví, por acompañarnos. Quería mencionar antes de mencionar de finalizar con la jornada. Como si para final también. Digo, UPCN, yo estoy como muy tentado de preguntarte lo siguiente, compromiso mucho, pero ¿cómo se ve desde el lado gremial la situación? Digamos, ¿cómo se ve el lado gremial? Entiendo que sea una presencia territorial absolutamente notoria, marcada, en todo el territorio nacional, y lo mismo que antes, que bueno, vamos a estar online, si es así, también obviamente tenemos el espacio para comentarios o impresiones. ¿Cómo están viendo desde el punto de vista gremial esta suerte de transición, ¿no? Donde algunas cosas conviven con otras, lo analógico, lo digital, lo presencial con lo remoto? ¿Cómo lo están observando ustedes o cuál es la impresión que tienen? Desde el punto de vista, se escucha, desde el punto de vista digamos, de los procesos, de la incorporación, digamos, de la tecnología, en función del aumento de la capacidad estatal, para mí es sumamente positivo. Más está decir, después podemos tener distintas miradas y enfoques con respecto a todo lo que es el proceso de la prestación presencial o virtual o híbrida. Ahí hay un montón de cosas para analizar que no vienen, digamos, no tendríamos el tiempo suficiente para hacerlo acá. Yo lo que estaba pensando cuando las compañeras, lo que nosotros denominaríamos el Estado empleador, decían o manifestaban con respecto a la posibilidad, yo pensaba un poco, y en eso termino coincidiendo un poco con Patricia, que ella hace una manifestación con respecto a lo que sintió, y ahí están las opiniones personales, y acá también tenemos que hacer una división entre lo personal, cómo se siente cada uno, y lo que el Estado efectivamente necesita, ¿no? Porque tenemos que ir siempre un equilibrio, si fuera porque los trabajadores pretendemos toda una serie de cosas, que quizás se pueden anteponer con lo que el Estado necesita. Entonces siempre lo que tendemos es equilibrio. A veces esos equilibrios se dan de mejor manera cuando tenemos negociación colectiva, como es el caso de nacional y algunas administraciones provinciales, y después en otros casos es cuando todo queda como mucho más del lado del Estado empleador. Ahora bien, yo creo, la pregunta que a mí me surge de esto es, la prestación, lo que se decía, no discuto que abre un campo de posibilidades. Ahora, podemos hacer un montón de cosas. Algunas compañías manifestaron, por ejemplo, que podían dedicar mucho más horas. Digo, es un fin en sí mismo dedicar mucho más horas. Cuando se habla de los procesos de virtualidad, por ejemplo en España, precisamente era todo lo contrario, era decir una menor dedicación para una mayor dedicación al espacio familiar. Y acá nosotros vemos como que hay una invasión por sobre
lo personal. Entonces ahí lo que tenemos que evaluar es, por un lado, ese equilibrio. ¿Qué necesita el Estado? ¿Qué necesita el trabajador? Más allá de lo que piense. Porque yo puedo pensar que esto es lo mejor y después, transitando ese camino, quizá no sea tan bueno. Esta emergencia que fue la pandemia, que a nosotros nos puso en una situación de trabajo virtual, sí o sí, tuvo distintas implicancias. Nosotros conocemos gente que ha tenido un mejor desempeño, como se dijo acá, aumentó la productividad, y gente que cayó en proceso depresivo, ¿no? Entonces, creo que es un tema para analizar. Yo coincido totalmente con algunas de las cosas que por ejemplo, que tenemos un problema que tenemos que resolver entre todos, que es todo el personal que está dedicado a los aspectos de tecnología, de información. Ahí estamos en un problema, las administraciones provinciales y el Estado, el propio Estado Nacional, porque no podemos competir en muchas ocasiones con el sector privado, que termina siendo un extractor de los recursos que tiene el Estado en ese sentido. Entonces me parece, digo, es simplemente una opinión. Yo creo que en el debate a mí me parece que es verdad, coincido, se abre un universo de posibilidades, pero también tenemos que tener mucho cuidado en el equilibrio de lo que significa para la persona. Estar todo el día online, que nos pasa a todos, todo el día online, y resolviendo y nunca despejando la cabeza, y hacer una separación entre lo que es el trabajo y la vida privada. Entonces, digo, hago esto a modo de reflexión más que nada por el estado que han comentado. Gracias, Diego Gutiérrez, de Unión Personal de Integración. Es uno de los puntos que ya, tanto en la pregunta que hicimos en el año 2020, en la Administración Pública Nacional, como parecía ser también un fenómeno transversal con soluciones tanto públicas como privadas que adoptaron progresivamente o radicalmente modelos híbridos. El balance entre la vida personal y profesional es definitivamente una disyuntiva y un dilema que mucha más de una reunión en ese sentido. Pero hablando de balances y de equilibrios con los tiempos, nosotros estamos prácticamente en horario, con lo cual yo te quería solamente agradecer muy especialmente a todos y todas las personas que hoy estuvieron presentes de manera virtual, participando de manera virtual como también presencial. Un agradecimiento muy especial a Natalia García y compañera Liliana Arriaga, de la Función Pública de la provincia de Río Negro. Un agradecimiento a la secretaria de Comunicación, Ciencia y Tecnología de Ríos, a Lorena Junia, directora de Innovación de la Secretaría de Gestión y Planificación de la provincia de Tucumán, Mariela Dolce, subsecretaria de Modernización de la provincia de Chaco, y Mariana Lima, la directora general de los Recursos Humanos de la provincia de Mendoza. A todas ellas, muchas gracias por formar parte de la muestra, y muchas gracias por acompañarnos. Ha sido todo un desafío. Agradecer a las autoridades aquí de la casa. Muchas gracias por todas las invitaciones. No sé si querés alguna No, gracias, Rosa. Yo me sumo, por supuesto, a los agradecimientos. Este es un trabajo que no se podía haber hecho sin el acompañamiento de las funcionarias provinciales. Que dieron generosamente también el acceso a poder correr, como decimos metodológicamente, la encuesta y poder tener casi 300 observaciones que nos permiten estos hallazgos que compartíamos en el principio de la reunión. Y agradecerle, por supuesto, también a las instituciones amigas, NOCE, CEDIAT, CIPEC, a la gente de UPCL por acompañarnos en esta que esperemos que no sea la última de las actividades. Gracias, Diego. Amalia, para finalizar, tu componente de trabajo, ¿no? Seguimos con género. Sí, primero igual quería agradecer a la comunidad de la radio súper interesantes charlas durante el trabajo de investigación de la Junta de Nosotras Cosas y entrevistas con las funcionarias. La verdad que fue muy interesante siempre acompañar todo el proceso de trabajo y escucharlas de acá, caracteriza ese interés que genera escucharlas, así que muchas gracias también por eso. Sí, se viene un componente de trabajo muy grande porque lo que estamos pensando ahora es justamente. Creo que, como decían ustedes, se nota que el género es un debate abierto, digamos. Las posibilidades de trabajo remoto no son algo que es una causa o consecuencia fácil de nivelar, sino que efectivamente es un debate que se abre
se reactualiza constantemente usando las diferentes experiencias. Creo que si puedo darme opinión ahí, un poco el juego está también en utilizar herramientas de autonomía y de decisión, que es lo que termina siempre facilitando el proceso de adaptación de trabajo. Pero bueno, me parece súper interesante todo lo que comentaban, y desde ya seguimos trabajando en estas temáticas en conjunto. Muchas gracias. No, todo tuyo, Sara. Muy bien. Yo nada más que agradecimiento. La verdad, me quedé con un montón de preguntas. Fundamentalmente, primero, una opinión. Y es, se ha notado mucho en las encuestas, en esta charla, yo que soy una persona mayor, ya, pero de mente abierta, se ha notado mucho las posibilidades que tiene la mujer de actuar en pública, en los trabajos, y posiblemente esta forma compulsiva de tomar herramientas digitales, esta parte de la tecnología, le ha posibilitado ganar años de sacrificio. Eso es mi opinión y lo quiero agradecer de que pueda ser consciente de eso. Por otro lado, solamente me quedan las preguntas, no es para que me queden ahora, pero lo dejo como interrogante para el futuro. Me gustaría saber si todo este impulso, la verdad es contagioso, que estas personas nos han contado y el impulso que tienen para llevar a cabo esto, y las preocupaciones de los gremios para que esto logre el equilibrio justo que hacer, que haya una educación, digamos, del Estado en la casa, sino que haya un equilibrio. Pero la pregunta es, para todos estos impulsos que ustedes tienen, los gobiernos que en este momento están a cargo de los estados para que ustedes trabajen, fácticamente tienen los presupuestos para llevar adelante esta transformación. Y estoy hablando del año 2022, no estoy hablando del presupuesto del 2020, que era muy distinto porque valía todo lo que había que salir a que no se muera la gente. Estoy hablando de ahora, del 2022, después de haber firmado con el fondo, después de esto, de otro. Estoy hablando si ahora en cada uno de los lugares tienen los presupuestos o se encuentran que esta expansión que ustedes quieren darle, después no se ven los números, ¿no? Entonces hay que empezar a atar con alambre que cada uno de nosotros está siempre dispuesto. Primero como argentino. Bueno, simplemente lo dejo como interrogante para el futuro porque estoy absolutamente convencido de que nos vamos a volver a ver. Agradecerle mucho a Gonzalo, que siempre es la persona que nos invita y nos trae cosas más que interesantes. Agradecerle la participación del gremio de UPCN y agradecerle mucho a Diego, que nos vemos poco, pero tratamos de hacer cosas buenas. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, feliz día. ¿Vamos acá? Excelente, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias por la invitación. Apostaba, no, son partidas ahora.